Bueno, vamos a hablar con una figura, vamos a decir, un referente político de la provincia de Mendoza, que ahora tiene también un rol muy importante a nivel nacional. Hablamos de Guillermo Carmona, exdiputado de la Nación. Recordemos que estuvo al frente del Partido Justicialista en la provincia de Mendoza. Y también hoy por hoy es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Está trabajando en la Cancillería. Recordemos que la información hace algunos días, cuando hubo cambio de gabinete, era que Santiago Cafiero lo había llamado para trabajar justamente en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Le vamos a dar la bienvenida. Guillermo, buen día. Fernando Oviedo, Claudia Durán los saludan. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Un gusto para nosotros también poder hablar con usted. Bueno, sabemos que, me imagino que primero debe estar muy ocupado de agenda, así que nosotros realmente nos estamos dando un gustito porque tenemos entendido que hasta ahora son pocas las entrevistas que ha podido dar, así es que muchas gracias por atendernos. Queríamos... Sí, yo les agradezco mucho, sobre todo la paciencia porque que han tenido, ¿no? Porque durante varios días me estaba haciendo cargo de los temas y recién ahora estoy hablando con los medios. ¿Cómo va a encarar esta gestión? Digo, usted acaba de decir que se está haciendo cargo de los temas, me imagino interiorizándose de qué es lo que deben ser las prioridades. Es un lugar bastante particular, ¿no? Y además con temas sensibles, ¿no? El tema de Malvinas sigue siendo sensible para los argentinos. ¿Cuáles son las prioridades que se empiezan a trazar a partir de su gestión? Bueno, en primer lugar yo vengo a reemplazar a Daniel Filmus en ese rol, lo cual para mí es una enorme responsabilidad. Daniel ha hecho un trabajo muy importante, muy intenso, durante sus casi 2 años como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y va a haber, por supuesto, una coherencia y continuidad con la tarea que Daniel Filmus ha venido desarrollando. Por otro lado, vamos a encarar distintos temas que Daniel tenía en agenda y que estaba previsto desarrollarse, y hay una serie de aspectos que el diálogo con el canciller Santiago Cafiero van surgiendo en función de nuevas líneas de acción que de a poco también las iremos comunicando y las iremos compartiendo. Lo que sí creo que es importante tener en cuenta, como planteaba, que se trata de un área sensible, estratégica, que requiere claridad conceptual y que requiere de una acción diplomática y de una acción de un conjunto de instrumentos del Estado en función de determinados objetivos. En primer lugar, el año próximo tenemos la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas. Ese es un tema que va a estar presente, ya venía estando presente en la agenda de la Secretaría, y que va a implicar una acción compartida con otras áreas del gobierno, como el Ministerio de Defensa. Nosotros creemos que es una oportunidad para expresar que Malvinas une a los argentinos y argentinas, y que Malvinas es una justa causa de reivindicación de soberanía frente a un colonialismo británico que es anacrónico en el siglo XXI. Pero por otro lado, la Argentina necesita reafirmar su vocación marítima, uno de los grandes desafíos de nuestro país, que involucra a distintas áreas del Estado, es el de reafirmar la presencia en el mar. Tenemos una enorme extensión marítima, una plataforma continental que ha sido definida ya en los últimos años, incluso por una ley que establece el límite exterior de la plataforma continental, y sobre ese mar hay que hacer ejercicio de soberanía. Esto es garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente el pesquero, sea en beneficio de los intereses nacionales, que podamos evitar intrusiones de terceros países. Que han habido problemas con eso, ¿no?, en este último tiempo.
Sí, hay que tener en cuenta, ha crecido mucho el control de mar por parte de la Argentina, en eso tiene un accionar muy eficiente la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina. Hay un involucramiento de los ministerios de Defensa y de Seguridad en esas tareas, pero existe lo que se denomina la pesca en la milla 201, es decir, en donde ya las aguas son internacionales, en el límite, sí, con el espacio marítimo argentino, con la zona económica exclusiva de Argentina, y allí habitualmente se han producido situaciones de intrusión que ya en el último año han dado lugar a procedimientos muy importantes en favor de evitar la pesca ilegal. Y por otro lado, Argentina es pionera en la Antártida y Argentina tiene que sostener su vocación antártica. Hay un trabajo muy intenso, muy intenso que estamos realizando. Yo vengo de estar en el Ministerio de Defensa y he podido ser testigo de esa tarea desde ese ministerio. Ahora la abordo esta misma realidad desde la Cancillería, y es sumamente importante el trabajo científico, la cooperación con países, especialmente con los países latinoamericanos. Ayer justamente se hizo una reunión con los referentes en temas antárticos de todos los países de América Latina. La cooperación internacional es fundamental, sobre todo para preservar a la Antártida como un espacio de paz, y un espacio, garantizar que sea un espacio que ayude a un conocimiento más profundo respecto de el ecosistema antártico, una cooperación en función de que también se preserve ese continente con perspectiva de futuro. Argentina reafirma soberanía sobre el sector antártico, pero bueno. Claro. Guillermo, en relación a eso, consultarle, meter ahí el conflicto, digamos, que quizás hace unos días se podía empezar a visorar en relación a Chile, ¿no? Chile, sí, después del decreto de Sebastián Piñera, que muchos entienden es como un avance sobre la plataforma continental argentina, y ya hay, digamos, en ese momento surgían algunas versiones de cómo iba a ser o cuál iba a ser la actitud de la Argentina. ¿Qué es lo que se espera a partir digo, porque después de eso el tema dejó de estar presente, al menos en los medios? ¿Qué es lo que se habla en la Cancillería y ahí en la Secretaría? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Argentina ha hecho bien las cosas. El gobierno argentino, el actual gobierno, ha sostenido una política, la continuidad de una política de Estado que viene desde el año 98, que tiene que ver con la delimitación de la plataforma continental. Argentina ha sido pionera en esta tarea. Esto está relacionado con los dispositivos de la Convención del Mar, y hemos en esa línea de trabajo logrado hacer una presentación a Naciones Unidas con los límites de esa plataforma continental precisamente establecidos. En esa zona donde surge diferencias, plantea diferencias el gobierno de Chile, nosotros tenemos una presentación científicamente sostenida respecto de lo que a la Argentina le corresponde, y esto se ajusta a los criterios de la Convención del Mar, que es la que determina los criterios. Por lo tanto, lo primero que hacemos es reafirmar la posición de Argentina, fundada en la presentación que se hizo ante Naciones Unidas. Por otro lado, el Congreso Nacional aprobó, creo que fue unanimidad, creo que hubo alguna abstención nada más, la ley que ratificó que ese es el límite exterior de la plataforma continental, lo cual le da mayor solidez, mayor fortaleza a la posición argentina. Y esto es lo primero que hay que decir. Nosotros vamos a sostener, vamos a justificar y vamos a hacer valer esta delimitación que ha realizado la Argentina en relación con la Convención del Mar. Respecto a los planteos de Chile, nuestro gobierno ha respondido a esos planteos.
manifestando el rechazo de la pretensión de correr el límite hacia el este. Si uno ve esto en un mapa, se evidencia muy claramente que hay un avance, hay una pretensión de avance sobre el océano Atlántico, y lo que hemos manifestado también, sobre todo lo manifiesto yo en esta etapa, con Chile tenemos un proceso de integración muy fuerte que tiene que ser indestructible, ¿no? Entonces, cualquier tipo de diferencia hay que resolverla por la vía del diálogo y siempre en la búsqueda de que profundicemos este proceso de integración. Creo que ese es el camino correcto a seguir. Nosotros vamos a reafirmar la posición argentina. Y por supuesto vamos a estar dispuestos a que en los ámbitos correspondientes se pueda dialogar con Chile respecto de las diferencias que plantea. Guillermo, volvió a estar usted hoy en un diario nacional, quizás dentro de las primeras noticias o dentro de los primeros titulares, porque en Diario La Nación el periodista Mariano de Bedía publicó Malvinas, preocupación en el ámbito militar por la designación del peronista Guillermo Carmona. No sé si ya lo leyó, pero eso salió y hablaba de, que su designación mostraría una señal de endurecimiento, ¿no?, con la disputa con Gran Bretaña, sobre todo en las fuerzas armadas, podría decirse. Y dentro de algunos de los puntos que argumenta, digamos, esa posición es que usted estuvo crítico de los acuerdos con Gran Bretaña y la Cruz Roja por la identificación de los soldados argentinos. Miren, eso lo aclaro, eso no es cierto, ¿no? Bien. Eso lo rechazo de plano porque no es cierto. Nuestro gobierno entre el 2013 y 2015 impulsó el proceso de identificación como ningún gobierno lo hizo, y desde el Congreso yo apoyé la continuidad de esa acción durante el gobierno precedente, así que eso es una falsedad. Sí planteé mis dudas porque querían hacer reconocimientos a personas que entendía que podían merecerlos, pero habían otros que también merecían el reconocimiento del Congreso por ese tema. Pero miren, acá no se trata de línea dura o línea blanda. Aquí de lo que se trata es de cumplir con lo que dice la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional marca que la Argentina ratifica la reivindicación de soberanía sobre Malvinas, establece criterios muy concretos de cómo hacerlo. Esto está en la cláusula transitoria primera de la Constitución. Yo lo que sostengo se ajusta al criterio constitucional, se ajusta a la posición que incluso el Congreso Nacional en el año 2012 consagró por unanimidad como una política de Estado compartida por las distintas fuerzas políticas, y que tiene que ver con simple y lisa y llanamente rechazar la pretensión británica de permanecer en Malvinas, rechazar el proceso de militarización, rechazar vuelos que fueron concedidos por el gobierno anterior, que tienen que ver con la conexión con Malvinas, posibilidad de que esos vuelos estén destinados a terceros países, lo cual va en contra del interés de la Argentina, que ofrece un vuelo directo semanal desde el continente. Bueno, distintos aspectos que hemos marcado. Si ustedes me dicen si yo estoy, si tengo diferencias con la política del macrismo, sí, el Frente de Todos ha expresado sus diferencias con las políticas del macrismo en el tema de Malvinas. Eso no significa que no podamos tener ámbitos de encuentro y de diálogo. Y por último, miren, yo vengo a trabajar en el Ministerio de Defensa, he tenido trato cotidiano con los jefes militares. Y además dicen que usted tejió buenas relaciones con quienes estuvieron en Malvinas, digo, también es como contradictorio con eso, ¿no? Qué mejor reconocimiento a nuestros veteranos de guerra, que el estrechar relaciones positivas. Yo he trabajado con los jefes de las fuerzas, tanto en la gestión de Agustín Rossi como de Jorge Tallana, y la verdad que no creo que esa nota exprese, sinceramente, lo que las Fuerzas Armadas, los mandos de las Fuerzas Armadas
opinan sobre nuestra posición política, porque estoy seguro que tenemos coincidencia. Así que yo no me quiero referir a una nota en particular. Bien, quiero decir que hay una cuestión que es muy importante. Yo les decía, Malvinas nos une. A los argentinos, a las argentinas, Malvinas nos une. Lo que no podemos es pretender que para sostener esa unidad cedamos a las posiciones que pretenden imponer los británicos, Tal ¿no? cual. Entonces hay que evitar las funcionalidades respecto del juego del Reino Unido en función de que podamos hacer valer nuestros derechos legítimos e históricos, derechos sobre Malvinas, sobre Sandwich del Sur y sobre Georgias del Sur, y todo ese enorme espacio marítimo que está ocupado por el Reino Unido. Y además, desde la embajada británica también se anticiparon que obviamente se tiene que seguir hablando con el gobierno argentino de varios temas, ¿no? Así es que bueno. Por supuesto, y en eso, miren, yo siendo diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estuve 3 veces en el Parlamento británico, invitamos a una delegación británica a visitar 9 británicos que incluso los invité a que visitaran nuestra provincia y estuvieran en nuestra provincia. Siempre buscamos abrir canales de diálogo, pero no perdemos el objetivo de que se ponga en la mesa de discusión la cuestión de la soberanía. Claro. Porque si no, se puede avanzar en muchos temas, pero si nosotros no planteamos como tema central la discusión de la soberanía, eso primero que es contrario a los intereses de nuestro país, y en segundo lugar contraría lo que dispone la Constitución Nacional al decir que la reivindicación de soberanía resulta irrenunciable y es un compromiso del conjunto del pueblo argentino, con mucha más razón de los funcionarios. Tal cual. Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, hablando con nosotros aquí en nuestra radio.